El día de hoy vamos a hablar acerca de Esquilo y específicamente sobre la tragedia griega, ¿no? Una parte del teatro griego. Y también vamos a hablar acerca de una de sus obras más populares llamada La Orestiada. Presten atención porque básicamente la historia que les voy a contar es muy interesante. Esquilo es un personaje importante, es un autor importante de acuerdo con el tiempo en el cual se encontraba él, ¿no? Era vigente en su tiempo. Él dio configuración a los fundamentos de la tragedia, es decir, que modificó ciertas partes del teatro griego que estaban preestablecidas anteriormente, las modificó para que esto tenga mayor relevancia y de esa manera se pudiera transmitir mejor el teatro. ¿No? Uno de los grandes cambios que él le dio al teatro es aumentar a 2 el número de actores, porque recordemos que antes las actuaciones solamente las realizaba el coro, es decir, y ni siquiera actuaban, solamente lo cantaban, ¿no? Cantaban una historia todos en coro. Pero a partir de que se comenzó a separar a un actor del coro, ¿no? A un actor del coro, donde ya el coro le respondía a este actor, o sea, el actor decía algo y el coro, bueno, al unísono todos le respondían, entonces como que ya había una variación y ya no simplemente todo era cantar. Pero luego lo que él hace es incrementar a 2 el número de actores en escena, entonces ya no solamente era una la persona que dirigía el coro, sino que eran 2. Y no solamente eran 2 los que dirigían, sino que había diálogo entre esas 2 personas que estaban ahí al frente hablándole al coro, ¿no? Había un diálogo entre ellos y desde ahí ya es como se comienza o ya empezamos a darle forma al teatro, ¿no? Donde ya tenemos 2 actores que están dialogando, no solamente es el coro que está cantando. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte le da él a la historia, no? Aparte de que él es un inventor también de la trilogía, porque él es el que inventa este tipo de sagas, ¿no? Nosotros por las películas hemos visto que tenemos parte 1, parte 2, parte 3. Y originalmente esto proviene de Esquilo porque él es quien inventa la trilogía, ¿no? Las 3 partes de una historia. También hizo, bueno, por ende, como aumentó a 2 el número de actores, había un poco más de diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en conclusión? Se disminuye la parte cantada del coro, ¿para qué? Para dar prioridad entonces a las partes dialogadas, ¿no? Entonces se podría decir que disminuyó las partes cantadas y amplió las partes dialogadas. Su criterio de unidad artística se llevaba a cabo en un conjunto de 3 tragedias o también llamadas trilogías, la cual le daba una proporción monumental de su obra. Esquilo era considerado el padre de la tragedia griega. ¿Por qué? Por todo este tipo de aportes que él hizo para el teatro griego y no solamente por esto, sino básicamente lo consideran así porque fue el que inventó la trilogía. Según nos cuentan, él tiene muchas obras, ¿no? Él tiene muchas obras de las cuales han sobrevivido 7 tragedias, entre las cuales la que ha sobrevivido íntegramente, o sea, de forma completa, es una de las más famosas, la cual se llama La Orestiada. Y efectivamente, esta obra, La Orestiada, está compuesta o tiene la forma de una trilogía, está compuesta de 3 partes. La trilogía La Orestiada fue representada en el año 458 a.C. Esta fue, se dice que es su última obra. Está conformada por 3 secciones, ¿no? Como nosotros entendemos es una trilogía, por lo tanto tiene 3 partes. La primera parte se llama Agamenón, la segunda parte Las Coéforas y la tercera parte Las Euménides. Todo este conjunto es de historias, ¿no? Todas estas 3 partes está regido por una sola idea, o sea, tienen una idea principal, la cual es la culpa hereditaria. ¿Qué cosa será una culpa hereditaria? Que viene de generación en generación, ¿no? Del hijo, del padre y todo ello, ¿no? Culpa hereditaria, la culpa que va a heredar. A ver, entonces, una vez que hemos definido básicamente este tipo de tema, vamos a pasar más o menos a describir un poco la vida de Esquilo, ¿no? Nos dice que él nace en Eleusis, los 225 años antes de Cristo, es decir, en la ciudad de Atenas,
Ha participado en las guerras médicas, como bien les he dicho, él es considerado padre de la tragedia griega, principalmente porque él inventó la trilogía y porque aumentó a 2 el número de actores en el teatro. Sí, porque acá nos lo dice, inserta al segundo actor o también conocido como deuteragonista, ¿no? Así se le llamaba al segundo actor y desarrolla la trilogía. Sus obras más importantes son Los siete contra Tebas, Prometeo encadenado, Los persas y la obra más popular, más amplia y que ha sobrevivido completa e íntegramente hasta el día de hoy es la Orestiada. Entonces, ahora sí vamos a pasar a contar la historia de la Orestiada. ¿De qué se trata, no? Tiene 3 partes. La primera parte se titula Agamenón. En la primera parte, el héroe del mismo nombre, es decir, Agamenón, ¿no? Nosotros recordamos este nombre por las historias pasadas, es decir, básicamente por la historia de la Ilíada, ¿no? Agamenón, ¿quién era? Era el rey, era el rey de Esparta, entonces, y participó de la guerra de Troya, ¿no? Él era parte de los griegos. El héroe del mismo nombre, es decir, Agamenón, regresa a su patria después de la victoria de Troya, ¿no? O sea, después de la victoria en Troya, y recibe la muerte a manos de su esposa Clitemnestra, quien está en amores con Egisto. Ella se venga del rey porque dice que éste sacrificó a su hija Ifigenia en Aulis para obtener el favor de los dioses hacia la expedición a Troya. El tema primario es el de la destrucción continua, heredada de generación en generación, los odios sangrientos y crímenes que traen a su casa. A ver, esta primera parte, llamada Agamenón, básicamente se trata de cuando Agamenón, quien es rey de Esparta, ¿no? Regresa de la guerra de Troya, ¿no? Recordemos que los griegos salen triunfantes en la Ilíada, ¿no? Ganaron la guerra de Troya, ¿no? Entonces, cuando él regresa a su patria, ¿no? Como él es el rey de Esparta, él regresa, él está tranquilo, ¿no? Ya es todo un héroe, es un campeón, ¿no? Entonces, él lo único que quiere es estar con su esposa de repente, ¿no? Pero su esposa, pues recuerda que la guerra de Troya, ¿cuántos años duró? Duró 10 años, ¿no? Entonces su esposa, ¿tú crees que se va a quedar tranquila ahí esperándolo como Penélope esperó a Odiseo? No, este no era el caso. Su esposa se había metido ya con otro hombre que se llamaba Egisto y él era su amante. Y juntos habían planeado todo este tiempo deshacerse de Agamenón cuando él llegara. Entonces, la idea era matar a Agamenón, al rey de Esparta, para que Egisto, es decir, el amante de Clitemnestra, se convierta en el rey, ¿no? Ese era un plan macabro que tenían ambos. Entonces, efectivamente, ellos habían planeado, Clitemnestra y Egisto habían planeado cómo deshacerse de Agamenón. Agamenón, como estaba todo ebrio, ¿no? Había celebrado el hecho de haber triunfado en la guerra de Troya, entonces estaba ebrio, y Clitemnestra lo seduce con sus encantos a los cuales él cae, ¿no? Entonces, en una de esas tretas que tuvo Clitemnestra hacia su esposo, ella, como lo ve ahí todo ebrio, entonces mayor ventaja para poder acuchillarlo, ¿no? Entonces efectivamente eso es lo que hace y lo mata. Y justo cuando ella lo está matando, Egisto está vigilando que nadie se acerque para que no encuentren el cuerpo y no les echen la culpa a ellos de la muerte, ¿no? De la muerte de Agamenón. ¿Por qué hizo esto su esposa? No solamente porque la había dejado sola 10 años, sino porque antes de que él vaya hacia la guerra de Troya, siempre ellos hacen sacrificios a sus dioses, ¿no? Generalmente le ofrecen cabritas o ovejas, ¿no? Para ganarse el favor de ellos en las guerras. Pero este no había sido el caso, sino que Agamenón había sacrificado a su propia hija. Su hija se llamaba Ifigenia. Y la había sacrificado sin el permiso, sin el consentimiento de la madre. Entonces Clitemnestra estaba furiosa por todo esto, que justamente por esto también era uno de los motivos que ella se quería vengar de su esposo Agamenón cuando él llegase de la guerra, ¿no? Porque había sacrificado a su hija. Entonces, junto con su amante Egisto, planean esta treta y al final logran logran asesinar a Agamenón. Ahora, pasamos a la segunda parte de la obra, la cual se llama Las Coéforas, ¿no? Las Coéforas. A ver, aquí persiste el tema de la venganza. Esta vez regresa desde Atenas, regresa a la ciudad de Argos, Orestes. ¿Quién era Orestes? Era el hijo de Agamenón.
él regresa con la idea de que tiene que vengar a su padre por el asesinato que le propició su madre y su amante Egisto. De acuerdo con las leyes de violencia de sangre, esta venganza era una obligación para Orestes, pero también comprende una acción problemática e incompatible, que es la de asesinar a la madre. La obligación de Orestes era necesaria pero terrible y le traerá funestas consecuencias. Entonces Orestes se entera de quiénes son los que asesinaron a su padre y tiene que ir en busca de venganza porque esto era una ley, no era cualquier cosa, sino que era una ley, era una orden, ¿ya? Esto era una ley, o sea, si alguien mataba a tus familiares, tú tenías que vengarlos. Esa era una ley, era la ley antiguamente. Pero él estaba ante un dilema porque la ley decía lo siguiente, ¿no? La ley decía lo siguiente: cuando matan a tus familiares, tú tienes el derecho de vengarte haciéndoles lo mismo, ¿no? Por eso se aplicaba la ley del talión antiguamente, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley antes, establecida básicamente por los dioses, ¿no? Sobre todo aprobada por Zeus. Entonces, pero también había otro dilema, que tú también, si tú matabas a tus propios familiares, también estabas condenado. Entonces, él no sabía qué hacer porque era su deber, o sea, era una ley, porque si no lo hacía se iba preso, si no vengaba la muerte de su familiar, es decir, en este caso de Agamenón, si no vengaba a su padre matando a su asesino, él se iba a ir preso, o sea, Orestes se iba preso. Pero también, si mataba a un familiar suyo, ¿no? En este caso, él planeaba matar a su madre, si mataba a un familiar suyo, también se iba preso. Entonces él estaba en un dilema. Si no mata a su madre, se va preso. Si mata a su madre, se va preso, porque ambas leyes lo condenaban, ¿no? Él no puede matar a sus propios familiares porque se va preso. Y él tiene que matar al asesino de su padre, o sea, tiene que vengar la muerte de su familiar porque si no se va preso. Entonces él estaba en un dilema, no sabía qué hacer. Pero eh, a él básicamente se le incita, ¿no? Estos espíritus lo incitan a que él cumpla con su obligación y logre asesinar a su madre y también al amante de esta, al cual se llamaba Egisto, ¿no? Entonces, en una de esas, Orestes lo planea todo cuidadosamente, encuentra a ambos, tanto a su madre junto con Egisto, y termina por apuñalarlos a los dos, ¿no? Los apuñala y con esto básicamente Orestes se siente libre, ¿no? O sea, ya cumplió con uno de los mandatos establecidos que tenía que vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces Orestes al final termina asesinando a su madre y a su amante Egisto, lo cual ya sabemos que más adelante le va a traer consecuencias. Entonces eso pasa en la segunda parte, en las coéforas. En la tercera parte, las Euménides que significa espíritus benevolentes, Orestes debe enfrentar su culpa por haber transgredido una ley humana elemental al dar la muerte a su madre, ¿no? Las furias, o también conocidas como las erignias, son divinidades quienes son asusadas por el espíritu de Clitemnestra, ¿no? O sea, son perseguidas o son incitadas por el espíritu de Clitemnestra. Exigen la muerte de Orestes, quien confiado en la protección de Apolo, se presenta ante el tribunal y es absuelto. Las furias son transformadas en espíritus benevolentes y protectoras de Atenas. Esta conversión simboliza el abandono de la ley del talión, es decir, del ojo por ojo, y de las sangrientas riñas privadas en favor de un juicio público y legal. También simboliza la adopción de la justicia, la cual es equilibrada por la razón y la misericordia. Entonces pasamos a la tercera parte ya de la Orestiada, llamada las Euménides, ¿no? La primera parte se llama Agamenón, la segunda las Coéforas y la tercera las Euménides. ¿Qué sucede en las Euménides? Básicamente Orestes tiene que enfrentar su culpa por haber asesinado a su madre, lo cual también es algo condenable, ¿no? Porque bien, yo les dije que él estaba en un dilema. Si hacía una cosa moría y si no hacía lo otro también moría, o sea, también lo juzgaban o también tenían que matarlo, ¿no? Pero básicamente por eso él es acusado, ¿no? Él es acusado por las furias, quienes son estos espíritus a los cuales las el alma, se podría decir, de Clitemnestra los ha hostigado, los ha instigado a que castiguen básicamente a Orestes, ¿no?
Entonces, las furias, o también llamadas las ericnias, ellas son asusadas, son incitadas por el espíritu muerto, obviamente, no hay necesidad de decir muerto, por el espíritu de Clitemnestra, ¿no? Quien este espíritu los obliga a castigar a Orestes. Entonces, a través de ello, las furias o las ericnias son las que están enjuiciando básicamente a Orestes, ¿no? Entonces, se presenta ante el tribunal en Atenas, porque recordemos que los eventos anteriores suceden en la ciudad de Argos, pero luego ya para el juicio lo pasan a Atenas, ¿no? Porque Atenas era conocida básicamente o porque se enorgullecían de ser la ciudad donde se propiciaba este tipo de actos, ¿no? Como juicios, tribunales y todo ello. Entonces el juicio se lleva a cabo en Atenas, ¿no? Ante lo cual Orestes argumenta su punto, ¿no? Él explica por qué razón tuvo que asesinar a su madre, ¿no? Porque también es una ley que tenía que vengar el asesinato de su padre y por esa razón tuvo que hacerlo, ¿no? Él es apoyado por Apolo, el dios Apolo, ¿no? Entonces, básicamente con esto ya él es perdonado, ¿no? Al final se llega a la conclusión de que él no es el culpable porque era una ley. Entonces, al ver este tipo de actos, ¿no? Y que se podrían volver a repetir, es cuando Zeus decide quitar o abandonar la ley del talión. Entonces, a partir de este momento ya nadie puede matar, ¿no? Ya nadie puede hacer lo mismo que te hace otro, ya nadie lo puede hacer, ¿no? Sino que para eso están los tribunales y juzgados para demandar. Entonces, a partir de este punto se adopta la justicia y lo cual viene a ser equilibrada por la razón, pues, ¿no? O sea, tenemos que razonar antes de cometer estos actos y se abandona la ley del talión. Los temas principales de la Orestiada son la venganza en Agamenón, en la primera parte, la justicia equilibrada en las Coéforas, en la segunda parte, y la reconciliación que viene a centrarse en la tercera parte, ¿no? La idea es, bueno, la idea de la sangre que rescata la sangre vertida. Los actos de los personajes están profundamente ligados a este problema. El tema de la venganza se complementa con el tema de la justicia racional y equilibrada. Hay que recordar que en las dos primeras tragedias, en las dos primeras partes, tiene como escenario la ciudad de Argos y no Atenas, como sí ocurre en la tercera parte, ya que los atenienses orgullosamente se consideraban los productores de leyes y procesos legales en reemplazo de la violencia. Este orgullo se manifiesta en la trilogía junto a diversas connotaciones patrióticas. El tema importante aquí es la reconciliación de los poderes de la oscuridad con los poderes de la luz representada por Zeus, ¿no? Al final estos espíritus, es decir, las furias, las ericnias, estos espíritus que tenían una forma horrible, ¿no? Porque eran feos, se podría decir, eran feas, ¿no? Eran horribles, deformes y todo ello, ¿no? Al final, cuando Orestes gana el juicio, estos espíritus malignos, furias o ericnias, se transforman en espíritus benevolentes, en espíritus de paz llamados las Euménides. Por esta razón es que la tercera parte se llama Euménides, ¿no? Al final se transforman en espíritus de perdón, en espíritus de paz, en espíritus benevolentes, con el nombre de Euménides, ¿no? Entonces la transformación de eso también es una parte importante en esta obra. Ahora sí pasamos ya a la práctica, ¿no? Acá tenemos un cuadro para poder completarlo, ¿no? Origen del teatro. ¿Quién es el dios del origen del teatro? Ese es el dios Baco, ¿no? O dios del vino, como le llamaban. El dios Baco o el dios del vino. O Baco o Dionisos, pues, ¿no? El dios Dionisos, dios del vino. Debido a él es que se da origen al teatro. En honor al dios del vino, es decir, en honor a Dionisos, es que se fomenta el inicio del teatro griego. ¿Por qué? Porque ellos le rendían culto a este dios. ¿De qué forma? A través de los recitales en los teatros, en los escenarios. Así le rendían culto y honor. Y conforme fue avanzando esta costumbre y fue modificándose con el tiempo, es que lo conocemos actualmente como teatro. Pero tuvo su origen en la adoración al dios del vino, es decir, a Dionisos, ¿no? Entonces ahí colocamos Dioniso. A ver, como iniciador tenemos a Tespis, al número de actores 1, padre de la tragedia, quien es Esquilo, número de actores 2,
y el máximo representante del teatro que viene a ser Sófocles, ¿no? Ya el número de actores era más de 2, ¿no? En este caso podríamos poner de 3 a más. Con respecto a la trilogía, tenemos la Orestiada, que le pertenece a Esquilo, donde la primera parte se llama Agamenón, la segunda parte se llama Las Coéforas y la tercera parte Las Euménides. A ver, ¿por qué Esquilo es considerado el padre de la tragedia griega? Básicamente porque incrementó el número de actores en escena a 2, y no solamente por eso, sino que fue el que inició la trilogía. ¿Por qué Clitemnestra mata a Agamenón? Lo mata en venganza porque él había asesinado a su hija Ifigenia, ¿no? Como sacrificio ante los dioses para ganar la guerra de Troya. ¿Quiénes son las coéforas? Las coéforas vienen a ser los espíritus de libaciones, ¿no? Es decir, que eran las esclavas de la casa real, ¿no? Eran las esclavas que se encargaban de, mientras estaban llevando la tumba del muerto, es decir, en este caso de Agamenón, ellas tenían que ir derramando un líquido, o sea, en modo de un ritual, tenían que derramar un líquido en el suelo mientras acompañaban el féretro del fallecido, ¿no? En este caso del rey Agamenón. Entonces, las coéforas se puede decir que son portadoras de libaciones, ¿no? O sea, portaban este líquido perteneciente al ritual que hacían póstumamente al fallecimiento, ¿no? Después de la muerte del rey, ¿no? ¿Quiénes son las coéforas? Son portadoras de libación. ¿Cómo logra Orestes ser declarado inocente en el juicio? Básicamente por la ayuda del dios Apolo, ¿no? Porque Apolo fue quien lo hostigó a que él vengase a su padre, y Apolo también fue quien lo sacó de este problema, ¿no? O sea, con ayuda del dios Apolo. Ordena cronológicamente los hechos. Las Eritnias o furias atormentan a Orestes luego del crimen, ¿ya? Orestes llega desde muy lejos, Agamenón es asesinado por su esposa, Apolo aconseja a Orestes vengarse de los asesinos. Ya, lo primero es Agamenón es asesinado por su esposa, ¿no? Entonces acá en 1 colocamos C. Lo segundo es eh, Apolo aconseja a Orestes vengarse de los asesinos. Esto vendría a ser 2D. Luego, Orestes llega desde muy lejos, ¿no? Él va a su tierra, ¿no? A Argos. Esto vendría a ser 3B. Y las Eritnias atormentan a Orestes luego del crimen. Esto vendría a ser el número 4, ¿no? A4. A ver. 2. ¿Con qué personaje se relacionan las figuras? Acá tenemos una uva, esto se relaciona con el dios del vino, ¿no? En este caso con Dionisos. A ver, esto de la balanza, justicia equilibrada, esto se relaciona con Apolo, ¿no? Apolo. Descubre cuáles son las palabras secretas. Aquí en la primera vendría a ser Clitemnestra, ¿no? Clitemnestra. Y en la segunda, coéforas, ¿no? Las coéforas. En la segunda es las coéforas. A ver, 4. Indica verdadero o falso según corresponda. Las coéforas acompañan a Electra al entierro de su padre. Sí, porque las coéforas, ¿quiénes eran? Eran las esclavas del reino, ¿no? Quienes, mientras iban llevando el féretro del rey, iban derramando libaciones, ¿no? O sea, es un ritual pagano de aquellos tiempos. O sea, las esclavas estaban delante derramando un líquido en el suelo como muestra de, o como muestra de honor hacia el rey Agamenón, y junto con ellas estaba Electra, ¿no? Quien además de ser la hermana de Orestes, fue también la que lo ayudó en asesinar a Clitemnestra. Entonces, verdadero. Orestes llega desde muy lejos para vengar a su padre, verdadero, porque él llega de Atenas, no llega a la ciudad de Argos. Las Euménides se vuelven a transformar en eritnias, falso, ¿no? Porque recordemos que al principio las eritnias, quienes eran estos espíritus de rostro horrible, quienes eran feas, se podría decir, al final, cuando el juicio lo gana Orestes, ellas son transformadas en espíritus benevolentes, las Euménides, o sea, es al revés. No es que después de ellos se vuelven a convertir en espíritus horribles, ¿no? Sino que ya se quedan ahí. Y las Euménides ya eran más bonitas, ¿no? Ya eran más hermosas, a diferencia de las furias o eritnias. Entonces acá colocamos falso. Agamenón murió asfixiado en el almuerzo. Falso, porque él muere básicamente apuñalado por Clitemnestra.
Uno, el iniciador del teatro fue el que dio inicio, o sea, fue Tespis, ¿no? Eso lo conté en el cuadro sinóptico que acabamos de ver. Él fue el iniciador del teatro, Tespis. Es considerado padre de la tragedia. Él es Esquilo, ¿no? Esquilo, padre de la tragedia, por haber creado básicamente, ¿qué cosa? La trilogía, ¿no? Muere asesinado a traición por su esposa. Él es Agamenón, ¿no? A quien su esposa lleva tiempo planeando matarlo, ¿no? Junto con su amante Gisto. Género literario de la Orestiada. La Orestiada pertenece al género dramático, ¿no? Al género dramático. La especie es la tragedia, pero el género literario es el dramático. Hermana de Orestes, la hermana de Orestes quien lo ayuda a acabar con Clitemnestra es Electra, ¿no? Y también la que junto con las coéforas llevan el ataúd de su padre, de Agamenón, derramando libaciones, ¿no? 6. Persiguen y torturan a Orestes. ¿Quiénes? Las eritnias, ¿no? Las furias, estos espíritus malditos, ¿no? Feos, horribles, que lo persiguen con tal de llevarlo a juicio, ¿no? Estos espíritus incitados, hostigados por el espíritu de Clitemnestra, quien buscaba venganza, ¿no? O sea, acá es pura venganza de todo. Especie literaria de la Orestiada. Ahora sí nos está pidiendo la especie. Ahora sí podemos decir que es una tragedia, ¿no? Porque el género es dramático, pero la especie es tragedia, ¿no? Cuando el final es cuando tiene un tono así, ya de muerte, ¿no? De donde, básicamente como su nombre lo dice, ¿no? Es algo trágico. Es considerado el máximo representante del teatro griego clásico. El máximo representante es Sófocles. Sófocles por la obra Edipo Rey, ¿no? Pero eso ya vendrá para otra clase. Pero sí, es uno de los máximos representantes. Recordemos que el iniciador es Tespis, el padre de la tragedia es Esquilo, y Sófocles es el máximo representante. Dios que se relaciona con el teatro griego Dioniso, pues Dionisos, ¿por qué? Porque debido a él es que se inventa el teatro, debido a los rituales en honor al dios del vino, al dios Dionisos, es que ellos realizaban este tipo de rituales que conforme el tiempo se fue transformando, fue dándole forma a lo que consideramos ahora como teatro. Gobernante que difundió la actividad teatral, este es Pericles, ¿no? Porque en el ciclo de Pericles es donde se origina todo este tipo de cosas, ¿no? Pasamos ahora a las preguntas de la tarea. Iniciador del teatro, como bien dijimos, era Tespis, ¿no? Considerado el máximo representante del teatro griego clásico, máximo representante, quien dijimos que era Sófocles. Esposa de Agamenón, Clitemnestra, ¿no? La que lo mató, la que se vengó de él por haber matado a su hija, ¿no? Por esa razón es que planeó junto con su amante asesinarlo. Influye en Orestes para desatar la venganza por el asesinato de su padre, Apolo. Apolo fue quien lo hostigó básicamente a Orestes. ¿Para qué? Para que cumpla con el mandato de sangre que era vengar la muerte de su padre asesinando a su madre Clitemnestra. Encabeza el juicio de Orestes, bueno, aquí básicamente es Atenea, ¿no? Quien lidera este tipo de eventos, ¿no? Ahí en los tribunales, es Atenea. A ver, la tercera parte de la Orestiada se llama las Euménides, ¿no? Recordemos que la primera parte es Agamenón, la segunda es las Coéforas y la última parte es las Euménides. Esquilo aporta al teatro griego el segundo actor, ¿no? Aparte también de aportar la trilogía, él aporta al segundo actor. Dios del vino relacionado con el teatro, el dios Dioniso, ¿no? Dios del vino, básicamente, que en honor a este dios es que se da origen al teatro, ¿no? En honor a las alabanzas que los griegos le proporcionaban es que va dándole forma al teatro, ¿no? A este tipo de rituales. Es una obra de Esquilo, los 7 contra Tebas, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, teníamos Prometeo encadenado, la Orestiada y otro de ellos era los 7 contra Tebas. Temas de la Orestiada, básicamente, ¿cuál es? La venganza y la justicia, ¿no? Porque ahí todos se están vengando de todos hasta que al final ya llega la justicia o se impone las formas justas. Muy bien, eso sería todo entonces por el día de hoy. No olviden copiar todo esto a su libro y presentármelo a través del WhatsApp.